Veamos qué nos tiene para hoy el pastor Darío Silva Silva. Adelante, María Margarita. En días pasados, el gobernador del Quindío organizó un evento para celebrar los 75 años de la independencia de Israel, en el cual se exaltó la labor del pueblo judío en Colombia con sus colaboraciones humanitarias en alta tecnología. En días pasados fuimos convocados por el señor gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas para que hiciéramos parte de un evento que se llamó El Quindío Bendice Israel, donde el pastor Darío fue invitado como orador principal para este evento. Fue de mucha bendición para el departamento del Quindío y estamos seguros de que va a ser de mucha bendición también para Colombia y para el mundo en general. Por primera vez en la ciudad de Armenia, se realizó el evento Quindío Bendice a Israel, por iniciativa del gobernador de Quindío, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas. Este evento reunió la iglesia cristiana de la región de manera virtual y presencial, ayudando a fortalecer los lazos de amistad entre el departamento y el gobierno de Israel. Nosotros creemos que Colombia puede ser una potencia mundial de agricultura y nosotros creemos que acá también hay potencial muy grande en todos los temas, pero antes que nada en temas agrícolas y hay mucho interés de nosotros, interés israelíes, en trabajar acá. El evento, que fue celebrado con gran entusiasmo, contó con la participación de líderes religiosos, representantes del gobierno local y miembros destacados de la comunidad cristiana. El embajador de Israel en Colombia, Gary Dagan, tras recibir la distinción de huésped de honor por parte del gobernador del Quindío, fue el invitado principal a este evento, donde Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral en Armenia, liderada por el pastor Enrique Zuluaga, fue escogida como aliada del evento. Asimismo, el pastor Darío Silva Silva fue delegado como orador principal. En el Salmo 122 se expresa: pidamos por la paz de Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. De acuerdo a esto, todo pueblo que eleve su voz para bendecir a Israel también será bendecido. La iniciativa del gobernador Jaramillo Cárdenas de promover este evento se basa en el deseo de estrechar los vínculos entre el departamento del Quindío y el gobierno de Israel, así como de fomentar el intercambio cultural y religioso entre ambos. Se llevaron a cabo diversos actos que resaltaron la importancia de la amistad entre el Quindío e Israel. Se realizaron presentaciones musicales y discursos que resaltaron los valores compartidos por ambas comunidades, como la fe, la solidaridad y el respeto mutuo. Con el evento Quindío Bendice a Israel, la ciudad de Armenia se posiciona como un lugar de encuentro y amistad, no solo a nivel local, sino también a nivel internacional. Esta iniciativa promete abrir nuevas oportunidades para el intercambio cultural y religioso, así como para el desarrollo de proyectos conjuntos en beneficio de ambas partes. Es una noche tan emotiva para mí estar acá con la bella gente de Quindío en este evento tan lindo y emotivo, donde la gente oraron y bendicieron mi país en más de 75 años de independencia. Tenemos tantos amigos en Colombia y también acá en Quindío, y este evento es una muestra de la gran amistad que tenemos entre los dos estados, Israel y Colombia, pero entre los pueblos, y es un día, la verdad, que inolvidable para mí. Estoy tan contento de estar acá. El pastor Darío Silva Silva, invitado especial para ser el orador principal, se refirió a sus experiencias personales, a la identidad judía, a la relación de las naciones en la historia de Israel, así como acerca de que el cristianismo tiene su raíz en el judaísmo y por lo tanto hay una crítica al antisemitismo. A continuación invitamos al pastor Darío Silva Silva, un connotado periodista, destacado ministro en nuestro país, y él, como el que más conoce tanto de la historia de nuestro país, pero por supuesto de lo que representa este acto de bendecir a Israel.
Sin más preámbulos, con nosotros el pastor Darío Silva Silva. Hola, reciban un fraternal saludo. Cuando el pastor Jorge Enrique Zuluaga, líder de Casa sobre la Roca Armenia, me hizo llegar la invitación del señor gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, para participar en este evento esencial, quise ajustar mi agenda, pero no pude hacerlo presencialmente. Gracias a Dios, cuento con este medio para acompañarlos de corazón. El menosprecio del judaísmo durante siglos, en forma inconsecuente, ha traído dificultades a la iglesia y a la sociedad. La Biblia es judía, los profetas son judíos, y cuando nos reunimos en nuestros templos, adoramos a un judío llamado Jesús de Nazaret. Por eso otro judío, Pablo, nos ha dejado temas de meditación. Saco las comillas sobre la Escritura. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas, y que tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Romanos 11, 17 y 18. Esto se refiere a que Israel es el olivo natural y los cristianos somos olivos silvestres cortados como ramas que se injertan en el olivo natural que es Israel. Haber colocado bajo maldición al pueblo judío, tildándolo de deicida, fue una garrafal equivocación de la Iglesia latina en sus orígenes, agravada después por contemporización con el Imperio Romano, que perseguía a las gentes originarias de Judea por razones más políticas que religiosas. El rabino y pastor David Stern, destacado líder del movimiento judeo-mesiánico moderno, ha planteado temas esencialistas de meditación, entre ellos: el cristianismo es de origen judío, el antisemitismo no es cristiano, el rechazar o ser negligentes con los judíos es un hecho antisemita, el mismo concepto de un Mesías es completamente judaico, y finalmente el mismo Yeshua era judío, lo fue, entonces todavía lo es, puesto que en ningún lugar las Escrituras sugieren que él ha dejado de ser judío. Esta reunión es histórica, marca un hito en las relaciones judeo-cristianas de Colombia. Yo recuerdo 3 libros que tuvieron mucho que ver con mi concepto del pueblo judío. Los leí desde niño. El primero fue de Luis López de Mesa, Los orígenes de la sociedad contemporánea. Después de analizar todo lo que estaba sucediendo en el siglo XX en su mitad primera, él terminó con esta afirmación que espero que ustedes comprendan bien. Dijo que en el siglo XX toda la actividad humana giraba alrededor de 4 judíos: Carlos Marx, Albert Einstein, Sigmund Freud y, puntos suspensivos, Jesús de Nazaret. Socialismo, relatividad, psicoanálisis y cristianismo. Digamos ahora, examinándolo todo y reteniendo lo bueno, que el doctor Sigmund Freud aportó su análisis erótico que contiene tantos desaciertos, pero puso a pensar en algunas áreas generalmente excluidas. Por ejemplo, él habló de la autoestima, aunque la llamó autoimagen. Se refirió a este punto sobre todo en un ensayo polémico cuyo título original era De Moisés al monoteísmo, que Dios les había dicho a los israelitas: ustedes son mi pueblo elegido, y ellos se comieron el cuento, como decimos los colombianos, según Freud. Y por eso es evidente que el pueblo judío está dotado de una autoestima muy elevada, que no mengua a pesar de las persecuciones, los guetos, las inquisiciones, los pogromos, los holocaustos, etc. Hace 4000 años empieza su historia, y esa nación no ha perdido su identidad. Conserva su religión, su idioma y todos los elementos básicos de su personalidad colectiva. ¿Por qué? Por autoimagen, afirma de modo tajante Freud. Los actuales israelíes provienen de todos los países de la tierra, donde permanecieron esparcidos por 2000 años y nunca se desdibujaron. Otras naciones a través de la historia se asimilan, se pierden, se refunden en cada país a donde llegan y desaparecen finalmente. Los judíos nunca,
De hecho, si son latinoamericanos o norteamericanos, asiáticos, lo que usted quiera, siguen siendo judíos y tienen automáticamente doble nacionalidad con Israel. El segundo libro, lo leí un poco más adelante, hablaba también de las cosas que sucedieron con el pueblo judío. Y me permite, al recordarlo, rendir un homenaje a una de las figuras intelectuales que más me impactaron del pueblo judío colombiano, aunque provenía de Europa, por supuesto de la persecución, Eliezer Selnik. Él es, entre otras cosas, el padre de Raquel, la distinguida esposa del gran rabino de Colombia, Alfredo Goldschmidt. Como periodista, Eliezer me ayudó cuando me tocó hacer muchas cosas. Siendo un novato en esta arte, me correspondió la Guerra de los 6 días, en todos los medios escritos, radiales y televisados en que trabajaba ya. Por supuesto, es un milagro de la historia universal que nadie puede esconder. Posteriormente, tuve con lágrimas en mis ojos que transmitir directamente por televisión el horrible, el indescriptible holocausto de los Juegos Olímpicos en Múnich. Había tenido la oportunidad de viajar tras la cortina de hierro como periodista y conocer la farsa que allí sucedía. Y por eso llegué a Colombia, no solo a unirme más a los judíos que habían sido víctimas como nadie de esa persecución, y apoyar directamente al naciente Estado de Israel. Debo decir que el libro de Eliezer Selnik, que se llama Israel, tragedia y gloria de un pueblo, narra lo que ocurrió en la diáspora después de que el Imperio Romano los dispersó por todas las naciones de la tierra. Él habla de las persecuciones, el holocausto nazi, pero ante los horrores en la Unión Soviética y, por supuesto, todo lo que la Inquisición hizo en contra del pueblo judío. Yo estaba mirando ese libro que cuenta la Odisea como en Europa a finales del siglo XIX se estaba despertando ya el antisemitismo y se realizó el proceso Dreyfus, gran injusticia, tan conocido como un acto brutal de que la justicia no operaba correctamente en Occidente, sin antecedentes en la historia. Emilio Zola, el gran pensador francés, escribió su libro Yo acuso. Se revisó el proceso y el gobierno francés terminó restaurando a Dreyfus por toda la infamia que se había hecho contra él, pero ese era solo el comienzo del problema. En su libro relata muy bien el doctor Selnik cómo en esa época intelectuales judíos como Teodoro Herzl se dedicaron a estudiar el fenómeno, y este último Herzl concluyó escribiendo su libro, que también leí siendo muy joven, El Estado Judío. Eso trajo como consecuencia el regreso del pueblo de Dios a la tierra de sus antepasados, de la que había sido expulsado. Les ofrecieron otros territorios, incluso en Argentina, en Uganda, y no los quisieron aceptar, porque dijeron, nuestra tierra es ese desierto que está allá, allí regresaremos. Y me impactó muchísimo después de las lecturas de Enrique Caballero Escobar, porque en su obra La historia de la economía, él dice algo que los colombianos deberíamos pensar muy bien. Saco las comillas. Cualquier colombiano que no sea capaz de recitar sus 32 apellidos primarios de memoria, no tiene autoridad moral para decir que por sus venas no corren glóbulos judíos. Y por supuesto, conocemos la historia de esos judíos españoles, sefarditas, que estaban en las mazmorras de Cádiz, condenados a cadena perpetua. Se les conmutó por colonias y se vinieron con el mariscal Robledo, atravesando el Atlántico, y establecieron lo que hoy se conoce como Antioquia. El primer gobernador del Estado Soberano de Antioquia, por cierto, fue Miguel Ángel del Prado, antepasado directo de mi querida esposa Lucía, quien a propósito es cuyabra, es decir, nativa de Armenia, donde ustedes se están reuniendo. Y Miguel Ángel del Prado, aunque había dicho públicamente ser católico, tomó posesión diciendo, me posesiono en el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque no podía olvidar, por supuesto, su herencia judía. No olvidemos que Colombia, con motivo de las expulsiones de los judíos, especialmente cuando los perseguían en Europa, quisieron tener asilo en nuestro país, y el gobierno de ese tiempo, colombiano, negó la entrada de judíos durante un tiempo. Ya es hora de que pidamos perdón como colombianos, con humildad, por ese acto de injusticia, de xenofobia y de antisemitismo que no tiene ninguna explicación. Gracias a Dios las cosas cambiaron rápidamente y llegó entonces una comunidad extraordinaria. Y en 1973 yo ejercí el periodismo en Bogotá
y tuve la oportunidad, con motivo de los 25 años del Estado de Israel, de ser invitado a una reunión con el embajador Víctor Eliashar, con el cónsul de la época Salvador Rosenthal y con el presidente de la comunidad judía en Colombia, el famoso ginecobstetra Marco Wilhelm. Y ellos me llamaron para que me encargara de realizar un programa en televisión que se hizo un domingo antes de TV Hipódromo, 2 horas completas contando la historia del Estado de Israel. A partir de ese momento quedé perfectamente conectado. Y finalmente, cuando ya tuve que ser líder espiritual del cristianismo, le di gracias a Dios, porque las iglesias ya estaban corrigiendo algunos de los errores iniciales, y ahora ya no estaban de acuerdo en perseguir a Israel, sino se habían declarado amigos eternos del pueblo de Dios, que es Israel. Desde entonces he trabajado intensamente. Tuve 3 viajes hasta ahora a la Tierra Santa. En uno de ellos, lo digo con humildad pero con seriedad, el ministro de Turismo del Estado de Israel se presentó de improviso al lugar donde estábamos reunidos y me declaró, entregándome el diploma, embajador de buena voluntad de Israel. Lo digo con lágrimas en los ojos porque en el primer viaje, estando precisamente en Galilea, nuestra guía era una chilena de nombre Batia. Se acercó y me dijo: Pastor Darío, esto no es muy profesional, pero debo hacerlo porque usted me inspira confianza para preguntarle algo. Hace más de 2000 años, en estos territorios, un escriba de mi ley, un doctor de mi ley, se acercó a tu Jesús y le dijo: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y tu Jesús le dijo: ¿qué lees en tu ley? ¿Qué está escrito allí? ¿Cómo lo entiendes? Y mi doctor le respondió a tu Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso es lo único que tienes que hacer. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo para heredar la vida eterna. No hubo más comentarios. Me dijo Batia: Pastor Darío, perdóname la pregunta. Si mi escriba y tu Jesús están de acuerdo en lo fundamental, ¿qué es lo que tú y yo estamos discutiendo? Perplejo y emocionado, abracé a Batia con una fuerza que nacía de mi cristiano corazón y le dije: toda la ley de Moisés y todo el evangelio de Jesús se reducen a ese justamente llamado el gran mandamiento. En aquel histórico pasaje, el Espíritu Santo me reveló la sencilla clave que desde entonces estará girado bajo el nombre de esencialismo. El Señor me ha bendecido con muchas amistades, pueblo maravilloso de Israel. El rabino Golmi y su esposa Raquel han sido para mi esposa Esther Lucía y para mí realmente un regalo de Dios. Pero debo decir que cuando tuve la oportunidad de conocer al embajador Gali Dagan y su esposa, desde ese día no he dejado de darle gracias a Dios por personas como ellos. Hay otras amistades especiales que sería interminable enumerar, pero Jean-Claude Bensudo, Marco Pekel, Luis Shapiro, los rabinos David Meshan, David Rosenthal y también Henry Ackerman, entre muchos otros que hacen parte de mis verdaderas amistades, no solo en lo espiritual del judeo-cristianismo, sino también en lo intelectual y en lo social. Ya no podemos repetir como se hizo en los tiempos de la Inquisición en España, cuando un cristiano se enamoró de una judía, y en el romancero leemos este estribillo: ¿qué dirán tus sinagogas? ¿Qué dirán mis arzobispos? Ahora, respetándonos nosotros, aplicamos lo que un judío bien controversial, Saúl de Tarsis, dijo a los romanos, y era para todo el imperio: Israel es el olivo natural, ustedes son ramas silvestres injertadas en el olivo natural. Y luego dice: nunca, nunca ataquen ustedes con ramas injertadas al olivo natural que es Israel. Debo añadir, eso es lo que creo, lo proclamo y siempre lo defenderá. La unidad de Israel con el pueblo cristiano es una necesidad, no solamente espiritual, sino para el mundo entero, una necesidad política y de cualquier otra naturaleza que uno desee analizar. Y por supuesto, no olvidemos los beneficios económicos evidentes que se derivan de aliarse con el Estado de Israel. Después de este evento, atención, el Quindío verá una lluvia de bendiciones en su territorio perfectamente inimaginable. Recuerde que hoy lo profeticé. Un departamento tan pequeño bendiciendo a Colombia y en este momento a Israel. Su superficie es de 1.845 kilómetros cuadrados. Cuenta con 543.532 habitantes, de los cuales el 87% vive en las cabeceras urbanas
y el 13% en las zonas rurales. Armenia es reconocida por la pujanza y amabilidad de sus gentes y fue bautizada la Ciudad Milagro por el gran Guillermo Valencia, debido al crecimiento urbano y desarrollo en tan corto tiempo. Francisco Ordóñez, en su libro Historia del Protestantismo en Colombia, escrito en esa ciudad de Armenia cuando pertenecía al departamento de Caldas, nos cuenta cómo cientos de misioneros recorrieron esta región proclamando la palabra de Dios. Eso explica por qué las iglesias cristianas del Quindía se unieron espontáneamente a esta celebración, practicando la necesaria convivencia en la diferencia. Debo dar gracias al señor gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, mi hermano en la fe, y presidente de la Federación de Departamentos, ganador del premio Construyendo Sueños por la Niñez de Colombia. El Quindío fue el departamento mejor calificado a nivel nacional en el índice de gestión de proyectos de regalías, indicador que hace el Departamento Nacional de Planeación, siendo esta la mejor evaluación de desempeño que ha tenido el Quindío en toda su historia. El año pasado el gobernador homenajeó a congregaciones religiosas por su compromiso y labor misional. A través de las resoluciones nota de estilo se exaltó la labor espiritual, social y educativa que llevan a cabo dichos colectivos o confesiones religiosas, haciendo alusión a la importancia de la fe. El mandatario quindiano recordó con emoción la tercera estrofa del himno del Quindío, alusiva a los mayores. Guaduales donde mis viejos vieron crecer su ilusión y en teretiples y cafetos nos enseñaron a Dios. Como dice su eslogan, 1 billón de razones para volver a creer. Dios bendiga a Colombia, Dios bendiga a Israel, Dios bendiga al Quindío. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Pastor, muchísimas gracias por su generosidad, por su amabilidad, por su don de gentes. Siempre atento a contribuir a estos espacios. Nuevamente, gracias a usted, a su familia y a toda la comunidad de Casa sobre la Roca. Golda Meir, primera ministra de Israel en 1969, fue la primera mujer en ocupar tan alto cargo en Tierra Santa y como nacida en Kiev hoy, en las circunstancias actuales, sus palabras adquieren un significado especial. Golda dijo: nada une más a un pueblo que el deseo de paz. Bendecimos a Israel y a Colombia en fraternidad.